Damián Vega, a sus 38 años, era la encarnación del éxito en la era digital. CEO de una prometedora startup tecnológica que había fundado desde cero. Su vida era una sinfonía de eficiencia. Cada segundo cronometrado con precisión militar. Sus trajes de corte impecable, confeccionados a medida y cuyo precio superaba el alquiler de un mes para la mayoría, su deportivo alemán de alta gama y el incesante zumbido de su smartphone, repleto de notificaciones de acuerdos cerrados y mercados conquistados, eran los elocuentes trofeos de una ambición insaciable. Para Damián, la paciencia no solo era una virtud inexistente, sino una debilidad que no podía permitirse en su vertiginosa escalada hacia la cima. La vida era una carrera de obstáculos, y él, el atleta destinado a vencerlos todos. Daily like, suscríbete y comparte. Comencemos. Una mañana lluviosa de jueves, Damián se encontró, como tantas veces, compitiendo contra el reloj. Una reunión crucial lo aguardaba en el extremo opuesto de la ciudad, y su chofer, atrapado en el inextricable nudo del tráfico urbano, no era una opción viable. Con un suspiro de resignación, optó por aventurarse en el metro, un medio de transporte que detestaba por su exasperante lentitud y la anónima marea humana que lo invadía. Mientras descendía a toda prisa las escaleras de la estación, su maletín de cuero golpeando rítmicamente contra su pierna, su avance se vio abruptamente impedido. Un anciano en una silla de ruedas manual luchaba con visible dificultad para maniobrar por la rampa de acceso, paralela a las escaleras. Sus movimientos eran desesperadamente lentos, sus manos nudosas y temblorosas se esforzaban por hacer girar las ruedas sobre el suelo resbaladizo. Damián resopló con impaciencia, incapaz de contener su creciente frustración. «Vamos, abuelo, algunos tenemos que trabajar», espetó, su voz cargada de un sarcasmo hiriente, mientras rozaba la silla de ruedas casi desequilibrando al hombre. El anciano alzó la vista. Su rostro, amable y surcado por las profundas huellas de una vida plena, y sus ojos claros, a pesar de la descortesía de Damián, no reflejaron ira, sino una profunda y triste comprensión. No pronunció palabra, solo observó cómo el joven empresario se perdía entre la multitud, una bala disparada hacia un objetivo invisible. Damián, por su parte, no concedió al incidente ni un segundo de su valioso tiempo. Para él, el anciano era solo un obstáculo momentáneo, un borrón anónimo en el vertiginoso lienzo de su vida. Llegó a su reunión, cerró el trato con la maestría habitual y continuó con su día, acumulando victorias y engrosando su fortuna, ajeno al vacío creciente que, sin saberlo, anidaba en su interior. Un par de semanas más tarde, Damián decidió celebrar su último éxito con una cena solitaria en un restaurante tranquilo y elegante. Había sido un día particularmente agotador, colmado de reuniones tensas y decisiones de alto riesgo. Mientras aguardaba su plato, sintió una extraña opresión en el pecho. Al principio, la ignoró, atribuyéndola al estrés acumulado y a la falta de sueño. Sin embargo, la presión se intensificó rápidamente, transformándose en un dolor agudo y aplastante que se irradiaba de manera alarmante hacia su brazo izquierdo. El aire se le escapó de los pulmones, la vista se le nubló peligrosamente y un sudor frío le perló la frente. Intentó levantarse, pedir auxilio a los camareros que pululaban por la sala, pero su cuerpo, de repente ajeno a su voluntad, no respondía a sus órdenes. Se desplomó de su silla con un golpe sordo, su cabeza impactando dolorosamente contra el frío suelo de mármol. El pánico estalló en el restaurante, gritos ahogados, camareros corriendo sin saber qué hacer, comensales levantándose de sus mesas con expresiones de horror. Damián yacía en el suelo, su corazón latiendo en un ritmo caótico y mortal, su mente, aún consciente, invadida por el horror de estar muriendo rodeado de extraños indefensos. De repente, una figura inesperada se abrió paso entre la multitud, moviéndose con una calma y una autoridad que contrastaban con el caos reinante. Era el mismo anciano de la silla de ruedas de la estación de metro. Su nombre era Arturo Benítez. «Abran paso, necesito espacio». Su voz, aunque no era fuerte, era firme y clara, cortando el pánico como un cuchillo afilado. «Que alguien llame a una ambulancia inmediatamente y diga que es un posible infarto de miocardio». La gente obedeció instintivamente, como si reconocieran en su voz una autoridad olvidada. Arturo se arrodilló junto a Damián, un movimiento que le costó un esfuerzo visible, y colocó 2 dedos en su cuello. «No tiene pulso», anunció con una calma asombrosa. «Necesito empezar la reanimación cardiopulmonar».
Ignorando el dolor punzante de sus propias articulaciones, Arturo colocó el talón de una mano sobre el centro del pecho de Damián. Entrelazó la otra mano encima y comenzó a realizar compresiones torácicas, rítmicas, profundas, precisas. 1, 2, 3, 4. Contaba en voz baja, su cuerpo encorvado moviéndose con una fuerza que desmentía su aparente fragilidad y su avanzada edad. Alguien entre la multitud murmuró con desconfianza: «¿Qué hace ese viejo? Va a hacerle más daño». Pero Arturo no escuchaba. Estaba en su elemento, concentrado únicamente en la tarea vital de traer a Damián de vuelta del abismo de la muerte. Cada compresión era un acto de desafío contra la oscuridad que se cernía. Su rostro estaba perlado de sudor por el extenuante esfuerzo, pero sus manos no flaquearon ni un instante. Los minutos se hicieron eternos, estirándose hasta el infinito. Finalmente, se escuchó el sonido lejano y salvador de una sirena, que se fue haciendo más y más fuerte, acercándose rápidamente. Justo cuando los paramédicos entraban corriendo con su equipo de reanimación, Damián emitió un estertor, una bocanada de aire convulsa y desesperada. Su corazón, estimulado por las compresiones expertas e incansables de Arturo, había vuelto a latir. Los paramédicos tomaron el relevo con profesionalismo. Estabilizaron a Damián y se lo llevaron en una camilla. Mientras lo sacaban del restaurante, los ojos de Damián, apenas conscientes y confusos, se encontraron fugazmente con los del anciano que le había salvado la vida. Reconoció vagamente el rostro, pero su mente aún aturdida no pudo ubicarlo en el torbellino de los recuerdos. Arturo Benítez, exhausto pero con una serena satisfacción, se sentó de nuevo en su silla de ruedas. Un camarero, con una mezcla de admiración y alivio, le trajo un vaso de agua. «Señor, eso ha sido increíble. ¿Es usted médico?», preguntó el joven con genuina curiosidad. Arturo sonrió con cansancio. «Lo era. Fui jefe de cardiología en el Hospital Central durante 30 años. Un accidente me dejó en esta silla, pero lo que se aprende en toda una vida, eso no te lo quita nadie. Dale like, suscríbete y comparte». Cuando Damián despertó en la cama del hospital, lo primero que le dijo el médico fue con solemnidad: «Tiene usted mucha suerte, señor Vega. La persona que le atendió en el restaurante le salvó la vida». Unos segundos más sin circulación y el daño cerebral habría sido irreversible. Damián, enfrentado de pronto a su propia mortalidad de una manera tan cruda y real, se sintió abrumado por una gratitud inmensa y una profunda humildad. Preguntó por la identidad de su salvador. El gerente del restaurante que había acudido al hospital le dio el nombre: Arturo Benítez. El nombre no le sonaba de nada, pero cuando le describieron al hombre, un anciano en silla de ruedas, la imagen vívida de la estación de metro le vino a la mente de golpe, como un rayo, la memoria de sus propias palabras crueles: «Vamos, abuelo, algunos tenemos que trabajar». Lo golpeó con la fuerza devastadora de una bofetada moral. La vergüenza lo consumió por completo, una vergüenza ardiente y corrosiva. El hombre del que se había burlado, al que había despreciado por su lentitud y su aparente inutilidad, era el mismo hombre que le había regalado una segunda oportunidad en la vida, que le había permitido seguir respirando. La ironía era tan profunda, tan amarga y tan dolorosa, que Damián no supo si reír o llorar ante la magnitud de su propia ceguera. En cuanto le dieron el alta del hospital, su primera visita, impulsado por una urgencia que no sentía por los negocios, no fue a su lujosa oficina, sino a la modesta casa de Arturo Benítez. Llevaba en sus manos no un regalo caro y ostentoso, sino una simple planta en maceta, un humilde pero poderoso símbolo de la vida que le había sido devuelta. Arturo le abrió la puerta con una sonrisa amable y serena, sin rastro alguno de rencor en sus ojos claros, y lo invitó a pasar con una calidez inesperada. Damián se quedó de pie en la sala de estar, incapaz de articular palabra al principio, la garganta anudada por la emoción y la vergüenza. Finalmente, con la voz quebrada por la tensión, dijo: Yo soy el hombre de la estación de metro». Arturo asintió con una comprensión infinita. «Lo sé, Damián. Me burlé de usted. Fui un imbécil. Y usted me salvó la vida. No sé qué decir. ¿Cómo agradecerlo?» «No tienes que decir nada, hijo», respondió Arturo con suavidad, señalando un sillón mullido para que se sentara. «Siéntate. ¿Quieres un té? Me vendría bien una compañía». Durante las siguientes horas, Damián escuchó atentamente la historia de la vida de Arturo, la de un médico brillante y dedicado, un esposo y padre devoto, cuya vida había cambiado drásticamente tras un grave accidente de coche que lo dejó postrado en una silla de ruedas.
Pero Arturo no hablaba con amargura ni con autocompasión. Hablaba con sabiduría, con una aceptación serena de su realidad y de los giros inesperados del destino. «Esta silla me quitó la capacidad de caminar», dijo Arturo, mirando pensativamente por la ventana hacia un pequeño jardín. «Pero me dio algo invaluable a cambio. Tiempo. Tiempo para observar el mundo con otros ojos, para escuchar las voces que la prisa silencia. Para darme cuenta de que todo el mundo va corriendo, como tú ibas, sin ver realmente lo que tienen delante. Creen que la velocidad es sinónimo de éxito, pero a menudo solo es una forma desesperada de huir de uno mismo y de lo que verdaderamente importa». Esa tarde, la vida de Damián Vega cambió irrevocablemente. Aunque siguió siendo un empresario exitoso, su concepto de éxito se reorientó hacia valores más humanos. Empezó a delegar responsabilidades y a dedicar tiempo a su familia, su bienestar y a ayudar a los demás. Visitaba a Arturo semanalmente, forjando una amistad improbable entre el magnate tecnológico y el cardiólogo jubilado en silla de ruedas. Jugaban ajedrez, hablaban de libros y compartían reflexiones. Y Damián aprendió paciencia, a saborear los momentos y a escuchar con el corazón. Comprendió que el verdadero valor de una persona no reside en la rapidez o el dinero, sino en el conocimiento y la compasión. El hombre que una vez consideró un estorbo se había convertido en su mayor mentor, salvándole la vida no solo físicamente, sino también liberando su alma de la ambición ciega y la insensibilidad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.